Muy buenas, mis hermanos, muy buenas. Un feliz domingo para todos. En el nombre de Jesucristo, que la paz de Dios y todo su amor esté en ustedes, que su misericordia eh, esté siempre sobre ustedes, que su presencia sea su escudo y lo proteja de todo mal, que su paz esté en sus hogares eh, y que Dios también bendiga tanto a sus esposas e hijos y a su familia en general. Hoy el mensaje bíblico de la palabra de Dios. Vamos, como siempre, guiado en el Espíritu Santo y que la presencia de mi Señor Jesucristo esté en este momento con todos nosotros. El mensaje que hoy voy a exponer para todos aquellos que quieren un cambio en sus vidas, para todos aquellos que no quieren caminar en la oscuridad, que no quieren caminar en tiniebla, que no quieren caminar atado al pecado, que no quieren caminar al ritmo de este mundo, sino que quieren ser rodeados de la luz salvadora de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la antorcha que arde en nuestros corazones. Él es la roca que nos sostiene. Por eso te digo, no lo desprecies. No desprecies su amor. No desprecies su mensaje. Por eso he titulado el mensaje de hoy, no desprecies la palabra de Dios. No desprecies la palabra de Dios. Y cuando vamos a Marcos, vemos a Jesús como él vino, ¿a qué vino al mundo? Y dice, Marcos capítulo 2 versículo 17, cuando Jesús los oyó, le dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Él vino a buscar a los que estaban atados al pecado y atado, atado, amarrado por Satanás. Y él vino a desatar todas esas amarguras y todo ese viejo hombre, el cual nos ataba a este mundo pecaminoso. Pero cuando vamos a Marcos también, él también tiene una promesa para aquellos los que rechazan la palabra de Dios, que más adelante vamos a decir quién es la palabra de Dios. Y dice Marcos 8:38. Marcos 8, versículo 38 dice, pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí vemos que también Jesús se burlará de aquellos que persiguen su obra, de aquellos que rechazan su obra, mis hermanos, de aquellos que se burlan de la iglesia en estos tiempos y de todos aquellos que han perseguido la iglesia, que han perseguido la luz de este mundo, que han perseguido la sal de la tierra. Ellos también tendrán lo que dice Jesús aquí, su momento de angustia y de rechinar de dientes. ¿Por qué, mis hermanos, quiero aconsejarle de todo corazón que no desprecien la palabra del Dios verdadero? Que no aborrezcan, que no aborrezcan en sus corazones, ni sean necios ni orgullosos, sino que abran sus corazones y sean humildes de corazón y que se aferren a su palabra, porque solo en ella hay salvación y hay vida para siempre, porque Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto, y solo Él salva, como dice Isaías capítulo 43, versículo 11 dice, yo el Señor, y solo yo salvo. Isaías 43, versículo 11 nos enseña este delicioso versículo de Dios. Porque para mí aquí Dios pone, pone como sellado que solo Él salva y solo Él salva de verdadmente, solo Él. Yo el Señor, fuera de mí no hay quien salve.
Yo, el Señor, fuera de mí no hay quien salve. Esto es radical. Los hijos de Dios tenemos que ser radical en eso, pero sin dañar a nadie. En nuestro corazón tenemos que ser radical de que solo Dios salva, pero no podemos obligar a nadie a que crea en esto. Solo nosotros nos toca sembrar la semilla y Dios en su voluntad a los corazones humildes que abren su corazón, la hace crecer para que vengan a la luz salvadora, que es nuestro Señor Jesucristo. También en Mateo capítulo 22 nos enseña Mateo 22:32. ¿Qué nos enseña? Aquí Jesús está hablando con los fariseos y jebuseos que despreciaban la verdadera enseñanza por poner ellos su propia sabiduría. Y nos enseña Jesús y les dice a ellos, porque los jebuseos no creían en la resurrección, aunque los fariseos sí, pero como quiera eran personas incrédulas que rechazaban la verdadera enseñanza, despreciaban la palabra de Dios verdadera. Y dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Aquí Él está llevando esta palabra que le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 6, donde le dice estas palabras, que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de los antepasados nuestros. Me digo porque lo que somos ya hijos de Dios pertenecemos a las promesas las cuales Dios le dio a Abraham. Por lo tanto, mis hermanos, Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. Entonces, cuando despreciamos su palabra, ¿qué estamos despreciando, mis hermanos? No una simple palabra, no un simple libro, sino estamos despreciando la vida eterna y estamos abrazando la condenación eterna. Y en eso hay que tener cuidado. En eso es lo que tenemos que tener cuidado. Porque tú no estás despreciando un simple, como mucha gente le llama, un simple libro, mis hermanos, que es la Biblia. El manual que Dios le dejó a los hombres, el manual que Dios le dejó a sus hijos, para que vivan honradamente bajo su cielo. Por eso, hermano, también, si ustedes aborrecen, desprecian la palabra de Dios, están despreciando la vida y están abrazando la muerte eterna. Ahora voy a dar unos versículos para que vean el origen de quién es la palabra y lo que la palabra nos enseña, que Dios no condena, sino su palabra va a condenar a aquellos que la despreciaron. Vamos a empezar en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos 44 y 45 y 48 y 50, mis hermanos. Nos dice, Jesús gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Aquí vemos por qué el error de rechazar la palabra de Dios. ¿Por qué el error? Porque cuando tú rechazas la palabra de Dios, no solamente estás rechazando a Dios, sino al Hijo al quien envió, quien da la vida eterna. 48 nos dice, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan ¿a qué? A la vida eterna. La palabra de Cristo son palabras de vida eterna, porque su palabra, como dice en Juan 6, versículo 63, si no me equivoco, dice que su palabra son espíritu y son ¿qué? Son vida. Por eso este libro no es un libro cualquiera. Es el libro espiritual
del Espíritu de Dios que está en este libro llamado Biblia. Mi mandato llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Aquí vamos, Ahora vamos al Salmo 65, Salmo 655, que nos enseña también de que Dios es salvador. Con hechos tremendos nos responderá en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de todos los mares más distantes. Oh Dios de nuestra salvación, dice el salmista. Aquí vemos que Dios es el que salva, por eso no podemos rechazar su palabra. Si rechazas la palabra, tú mismo te estás condenando a la condenación eterna. Dios no te condena a ti jamás. Tú te condenas a tú mismo por no abrazar, por no amar su palabra. Seguimos, mis hermanos, y vamos ahora a Juan 17. Juan 17, versículos 3 y 5. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, a Yahweh, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Esta es la verdadera vida eterna. No en ningún líder religioso, ni ningún rey terrenal, ningún gobernante terrenal, sino en el Dios verdadero Yahweh, en Yeshua HaMashiach, Jesucristo, está la vida eterna. Ahora vamos, ¿quién estaba con Dios desde el principio? Dice, ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Ahora, mis hermanos, vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 nos enseña quién es la palabra. Vamos a Juan capítulo 1. Aquí Jesús dice que antes de la creación Él estaba con el Padre. Ahora dice Juan capítulo 1, versículo 1. Versículo del 1 al 3 y el versículo 14 dice, en el principio la palabra ya existía, lo que dice en el 17, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Jesucristo creó, Jesucristo salva y tú mismo te condenas, porque Él nos creó. Todo fue creado por Cristo, porque la palabra que Dios hablaba era nuestro Señor. Y vamos al versículo 14, quien nos indica quién es la palabra. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Qué hermosa palabra. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios eterno. Jesús fue fiel porque todo lo que dijo lo cumplió. Él dijo que iba a morir en la cruz y murió en la cruz. Amor inagotable porque dio su última sangre por nosotros. Su gloria porque vimos cómo resplandeció, cómo resplandece y cómo vive para siempre. Y sabemos que es el único Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. Ahora, mis hermanos, vamos a Juan 14. Juan 14, mis hermanos, esto es maravilloso. Juan 14, versículo 9 y 10. Juan 14, versículo 9 y 10. ¿Qué nos dice? Juan contestándole a Felipe. Jesús respondió a Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo pedís que les muestre al Padre? ¿Acaso no creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Qué hermosa palabra. Por eso no desprecie la palabra del Dios eterno. Él envió a su Hijo para que tú seas salvo. Si tú escuchas este mensaje, a la oración,
pide perdón a Dios por tu pecado y recibe a Cristo como tu Salvador. Y el regalo que Él te dará es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que te lleva a toda la verdad. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Nadie viene a mi Padre si no es por medio de mí. Y para finalizar, vamos a Mateo. Vamos a Mateo, mis hermanos, para que vemos esta profecía. Vamos a Mateo, la cual se cumplió. Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios vino al mundo, se hizo hombre y vivió con nosotros, porque el Padre y el Hijo uno son. Cristo es el Dios que se hizo hombre y vino al mundo, mis hermanos, a vivir igual que nosotros, mis hermanos. Mis hermanos, espero que estas palabras sirvan para cambiar sus corazones y que la luz de Dios guíe sus pasos y alumbre su corazón y su alma, y toda tiniebla que haya dentro de nosotros sea sacada en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga.